La primera señal de que algo estaba mal no fue el frío, fue el silencio. Había pasado toda la tarde nevando sin parar, pero al anochecer, de repente, todo se detuvo. Ni viento, ni caída de nieve, ni el crujido habitual del hielo acomodándose. Nada, como si la montaña hubiera contenido la respiración. Me di cuenta de eso cuando apagué la linterna por un segundo y no escuché absolutamente nada. Ni siquiera mi propia respiración. El refugio estaba enterrado hasta la mitad bajo la nieve. Era una construcción antigua, de madera oscura, usada décadas atrás por guardias forestales. Yo había llegado allí siguiendo una ruta alternativa después de que la tormenta cerrara el camino principal. No tenía señal. No tenía opción. Al cerrar la puerta esa noche, recuerdo haber pensado que el lugar se sentía lleno, no ocupado, lleno, como si el aire tuviera peso. Encendí la estufa y me senté cerca, frotándome las manos. El calor tardó en llegar. Afuera, la oscuridad se apoyaba contra las ventanas como una pared sólida. La nieve reflejaba una luz pálida que entraba sin permiso, dibujando sombras largas y deformes en las paredes. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un golpe. No vino de la puerta. No vino del techo. Vino de debajo del suelo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El golpe se repitió. Lento. Profundo. Como si alguien tocara madera desde abajo, muy abajo. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Es solo el hielo, me dije en voz alta, forzando una risa que sonó falsa incluso para mí. La estructura acomodándose, pero el suelo no crujió, no vibró, respondió. Otro golpe, más cerca. Me levanté y caminé hasta el centro del refugio. El sonido parecía moverse bajo mis pies, siguiendo cada paso. Cuando me detuve, se detuvo. Cuando avancé, volvió a sonar, como si supiera dónde estaba. Retrocedí lentamente hasta la pared. El aire se volvió más frío de golpe, y mi aliento empezó a hacerse visible. La estufa seguía encendida, pero el calor había desaparecido. Entonces lo escuché. Un susurro. No te quedes ahí. Giré de inmediato, apuntando la linterna hacia el pasillo. No había nadie. El refugio era pequeño. 2 habitaciones, un pasillo corto, una puerta trasera sellada por la nieve. No había donde esconderse. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. La linterna parpadeó. Si te quedas, aprende tu forma, respondió la voz, ahora más clara. Venía del suelo. La madera comenzó a oscurecerse frente a mí, humedeciéndose como si algo se filtrara desde abajo. Una grieta se abrió lentamente entre las tablas, lo suficiente para que una corriente de aire tibio escapara. No era aire de montaña. Olía a encierro, a humedad vieja, a algo que había respirado durante demasiado tiempo sin salir. Me alejé, tropezando con la mesa. En ese momento, todas las ventanas se empañaron de golpe, desde el interior. Marcas de manos aparecieron en el vidrio. No presionaban, descansaban allí, como si alguien estuviera del otro lado, mirando hacia adentro. No mires mucho tiempo, susurró la voz. Ellos recuerdan a quien los ve. Las luces se apagaron. La oscuridad fue total durante varios segundos. En ese vacío, sentí algo moverse bajo el suelo. No deslizándose, arrastrándose. Cuando la linterna volvió a encenderse, la nieve estaba entrando al refugio. No por la puerta. Emergía entre las tablas del suelo, lenta, espesa, subiendo como si tuviera pulso propio. A cada centímetro que avanzaba, escuchaba susurros más claros, más numerosos. Nombres. No los reconocía, hasta que uno se repitió. El mío. El suelo cedió con un crujido seco, y algo respiró, justo debajo de mí. El aliento que subía desde debajo del suelo no era frío. Era húmedo, tibio, como el de alguien que había estado esperando demasiado tiempo bajo la nieve. Di un salto hacia atrás justo cuando las tablas cedieron. La madera se partió con un ruido seco y, desde la abertura, surgió una mano. No era completamente sólida. Tenía la forma de una mano humana, pero la piel era translúcida, azulada, como hielo viejo. Los dedos eran demasiado largos, y se movían con lentitud, tanteando el aire. No corras, susurró una voz nueva. El refugio ya te conoce. La nieve comenzó a subir más rápido ahora, cubriendo el suelo como una marea silenciosa.
Sentí el frío atravesar mis botas, subir por mis tobillos, agarrarse a mi piel con una presión constante. No quemaba. Adormecía. Corrí hacia la puerta principal. Giré la tranca con fuerza, empujé, nada. La puerta no se movió ni un centímetro. Afuera no había acumulación de nieve contra la madera. Era como si algo la sujetara desde el otro lado. Detrás de mí, escuché pasos. No sobre la nieve, sobre la madera. Lentos, medidos, cada uno separado por el mismo intervalo exacto. 3 pasos. Pausa. 2 pasos. Me giré. La figura estaba de pie en medio del refugio, emergiendo del suelo como si la madera fuera agua. Tenía forma humana, pero estaba incompleta. Partes de su cuerpo parecían mal copiadas, un brazo demasiado largo, un hombro hundido, el cuello estirado de forma antinatural. Su rostro era lo peor. No tenía rasgos definidos, solo una superficie pálida donde algo intentaba formarse, ensayando una cara. Así empiezan todos, dijo. Creen que es un lugar para pasar la noche. La nieve ya cubría mis pantorrillas. Intenté moverlas. Costaba. Cada intento hacía que el frío se aferrara más fuerte, como manos invisibles. ¿Qué eres?, pregunté, sin reconocer mi propia voz. La cosa inclinó la cabeza. Somos lo que queda cuando el camino se cierra, respondió. Cuando nadie viene a buscarte. Las paredes del refugio comenzaron a mostrar sombras. No eran sombras proyectadas. Se movían solas, alargándose, separándose de los objetos. Algunas tenían forma de personas. Otras no. Todas parecían observarme. En el suelo, más manos emergieron de la nieve. Algunas agarraban mis piernas. Otras se apoyaban en la mesa, en las sillas, en las paredes, como si el refugio estuviera siendo sostenido desde abajo. No mires atrás, susurraron. Si miras, te quedas. Sentí algo rozar mi espalda. Giré la cabeza apenas un poco, lo suficiente para ver una cara a centímetros de la mía. Ojos hundidos, boca abierta en un gesto que intentaba ser una sonrisa. Su piel estaba cubierta de grietas por donde se veía moverse algo oscuro. Ya aprendió tu forma, dijo. Ahora solo falta la voz. La figura del centro dio un paso hacia mí. Con cada paso, el refugio se hundía un poco más en la nieve, como si el suelo se rindiera. Cuando amanezca, continuó, alguien pasará por aquí. Verá el refugio intacto, cerrado, seguro. Y tú, añadieron las voces, estarás cuidándolo. La nieve me llegó a la cintura, luego al pecho. Sentí como el frío entraba en mí, no como dolor, sino como algo que reorganizaba mis pensamientos. Mis recuerdos empezaron a sentirse lejanos, borrosos. No luches, susurraron. Así dura más. El reloj del refugio, que nunca había visto, comenzó a sonar en la pared. Tic, tac. Cada sonido coincidía con un golpe bajo el suelo. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. El último pensamiento que tuve fue la certeza de que no estaba siendo enterrado. Estaba siendo ocupado. Semanas después, un grupo de excursionistas encontró el refugio perfectamente conservado. La puerta cerrada. La estufa apagada. No había huellas alrededor. Uno de ellos dijo haber sentido el interior, cálido. Otro juró escuchar pasos bajo el suelo. Y cuando apagaron la linterna por un segundo, alguien dentro del refugio susurró. No se queden ahí. La nieve, bajo la madera, volvió a respirar.